Bueno, para mí es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarles al libro de Ageo. El pasaje sobre el cual trabajaré en esta mañana es Ageo capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Y quiero hablarles sobre un tema que he titulado Más allá de lo visible. Ageo capítulo 2, 1 al 9, más allá de lo visible. Hace como 5 años el Señor me permitió hacer un viaje misionero a la ciudad de Santa Marta. Y fue muy interesante que había muchísima lluvia para ese tiempo. Cuando íbamos llegando se desató una fuerte tormenta y cuando pues el piloto se dio cuenta, empezó a dar vueltas y vueltas por la ciudad, esperando que la tormenta pasara. No se pudo porque no pasaba, era muy fuerte. Entonces decidió irse para Cartagena a recargar combustible. Y era lógico porque si no recargaba combustible, pues el vuelo se ponía en peligro. Y esto nos muestra que precisamente tanto un avión como nosotros necesita combustible para poder volar y volar bien. Yo creo que igual sucede con nosotros en las realidades de la vida. A veces comienzan a aflorar como ministros del Señor nuestras incapacidades, nuestros temores. A veces vemos muchos imposibles, obstáculos. Como ministros estamos viviendo a veces tiempos de oposición, de fracasos. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, muchos proyectos detenidos. A veces no vemos los resultados que quisiéramos ver. En este tiempo, por ejemplo, mucha gente ha retrocedido de la fe. Y así pudiéramos seguir mirando una lista, ¿no? De cosas que nos van como consumiendo, por decirlo así, el combustible de la vida. Y por eso ante esta realidad yo siempre me hago una pregunta y es, ¿qué tiene el Señor como ministros que decirnos? Este libro que es pues muy conocido por nosotros es un mensaje profético que se da después del exilio al que fueron sometidos los judíos, ¿no? Y por la historia pues conocemos cómo ellos fueron al exilio babilónico y fueron llevados allí como esclavos, que la nación de, en este caso, los judíos, fueron allí por la desobediencia al Señor y que vivieron unas tragedias muy terribles. Como fue la destrucción de las murallas, la destrucción del templo, cómo le metieron candela y cómo lo que había sido una gloria para ellos como nación ahora estaba totalmente consumida por el fuego y cómo el pueblo fue llevado cautivo al exilio. Ha comenzado ahora a darse el tiempo del regreso. Bajo el gobierno de Ciro, el Señor les permitió ir regresando poco a poco en pequeños remanentes. Comenzaron, uno de los propósitos pues era precisamente reconstruir el templo, pero cuando se murió este rey, este emperador, el hijo no tenía muchas ganas de ayudar, aparte de eso tenían oposición por parte de los samaritanos. Y que además comenzaron a darse cuenta que pues podían trabajar para sus casas, para sus fincas, para sus terrenos y poco a poco se les fue acabando el combustible para construir y reconstruir la ciudad y por consiguiente el templo. Y se cree que este periodo dura más o menos unos 16 años. Entonces el Señor levanta al profeta Ageo para animarles a reconstruir el templo y para meditar sobre sus acciones, sobre su corazón. Y el pueblo entonces tiene ánimo, se levanta, comienza a reconstruir, pero el combustible les dura muy poquito. Solo les dura unos días. Y entonces el Señor vuelve a llamar al profeta Ageo para volverles a hablar y para animarlos precisamente a reconstruir el templo. Y en esta mañana, a la luz de este pasaje, del capítulo 2, del versículo 1 al 9, quiero hablarles sobre cómo en nuestros ánimos espirituales necesitamos revisar. Revisar en primer lugar nuestras visiones, en segundo lugar refutar nuestras mentiras y en tercer lugar redefinir nuestros enfoques y mucho más allá de lo que podemos ver. Y quiero entonces que miremos el primer llamado del Señor para nosotros y está en el versículo 1 al versículo 4 que dice:
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si ustedes se dan cuenta, el Señor tuvo que volverles aquí a dar su palabra ante las situaciones especialmente de desánimo que ellos están viviendo. Y creo que es que ellos están desanimados porque están mirando lo que está pasando precisamente en la reconstrucción del tiempo, y eso produjo un profundo desánimo colectivo. Creo que el primer problema que tienen es precisamente que ellos empiezan a comparar. Parece ser por el mismo texto y también por Esdras que algunas de las personas que estaban aquí habían visto, es decir, era de la generación que vieron el templo de Salomón con toda su gloria, su grandeza, el mármol, las piedras preciosas, el oro, la plata, toda la gloria con la que precisamente Salomón construyó este templo. Ellos vieron esta primera edificación y ahora ven un pobrecito templo, una casa que tienen que reconstruir con piedras quemadas, limpiarlas para poderlas colocar. Ya no hay toda la gloria que tuvo el primer templo, y entonces viene el desánimo y sienten que esta construcción es insignificante, y por eso deciden parar la obra. Por eso entonces el Señor les habla precisamente sobre el revisar las visiones. Y es interesante que los primeros que son desanimados o que se desaniman en esta ocasión son las autoridades, la autoridad civil, la política, la autoridad religiosa, porque normalmente los primeros que nos desanimamos somos nosotros cuando vemos que las cosas no se dan, que la gente se ha desanimado, por ejemplo, con esta pandemia, que prefieren a veces quedarse en casa, y el Señor por eso entonces viene, y lo primero que viene es con su palabra. Es interesante que aquí en esta sección aparece 4 veces cómo el Señor los anima, cómo el Señor les invita a tomar fuerza, cómo les dice, mire, sigan la construcción, cómo les está afirmando y les está diciendo, cobren ánimo, es decir, levanten el espíritu que se ha caído, y también les está diciendo, trabajen, es decir, si ustedes meditan en el interior de su corazón y revisan porque están desanimados, podrán continuar trabajando tanto al gobernador como al sacerdote como al que está precisamente dirigiendo este proyecto, porque parece que había habido un desánimo colectivo, nadie quería empujar nada. Y cuando yo observo aquí, trato de mirar cuáles son los problemas de este pueblo, observo que ellos se desanimaron en primera instancia porque tuvieron una visión en lo temporal, tuvieron una visión de lo que podían ver en este momento, de lo transitorio. Por eso no tenían ni la fuerza ni el ánimo, y la oposición también los había intimidado, se les había acabado el combustible, y por eso dijeron, por mucho que nos esforcemos no lo vamos a lograr. Y entonces llegaron las lágrimas, la tristeza, los llantos, los gritos y la desesperación, porque solo pusieron la vida, la visión en lo temporal, en lo transitorio. Creo que también su visión, y por eso el Señor los anima a ellos y nos anima a nosotros a revisar nuestras visiones, es porque su visión también fue afectada por la comparación. Claro, cuando miraron, el primero era perfecto, con todo lo que había en el país, era el tiempo de la mayor gloria de la nación de Israel, ahora era un templo insignificante, era reconstruir sobre lo quemado, sobre los restos, sobre lo deteriorado, no habían los lujos que ellos en algún momento habían tenido, y por eso tuvieron entonces mucha desesperanza por la comparación, al comparar el primer templo con el segundo. Y creo que su visión también fue afectada por la nostalgia.
Lo más probable es que si nos imaginamos un poquito la escena, pensamos, ¿no? En esos ancianos que habían estado, en esa gente mayor que había estado mirando el primer templo y que ahora decían, no, ya no tenemos la gloria de la monarquía, ya no tenemos a los grandes reyes, la gloria, la fama, el señorío y todo lo que tuvieron como gloria pasada y esa nostalgia de lo que tuvieron y ahora no tienen, por consiguiente los desanima. Creo que es lo mismo que sucede o puede suceder con nosotros, y porque llega el desánimo y por eso el Señor nos invita a revisar nuestras visiones y especialmente cuando esa visión se queda en lo temporal, se queda en lo visible. Pasa entonces como lo del avión que les conté, se le va acabando la gasolina y nos vamos desanimando. Entonces se afecta a la familia, se afecta al cristianismo, el trabajo, la iglesia, los proyectos y todo. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces, igual que la nación, pensamos y nos quedamos en lo transitorio. Creemos que lo importante es lo que vemos aquí y ahora, y se nos olvida que estamos trabajando para lo eterno. Cuando comparamos lo que otros tienen y lo que nosotros tenemos, o lo que tuvimos en algún momento, entonces nos sentimos por consiguiente fracasados. Y esa comparación o nos va a hacer sentir más o nos va a hacer sentir menos y por lo tanto viene la probabilidad de que nos desanimemos. Creo que también en nuestra vida, igual que ellos, la nostalgia. A veces creemos que todo pasado fue mejor, ¿no? Y en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, podemos decir, es que antes teníamos 700, ahora tenemos 400. Es que antes teníamos estas situaciones o estas realidades y ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Y comienza entonces a acordarnos y a sentir esa nostalgia por lo que tuvimos, por lo que hicimos, por lo que teníamos o por lo que la gente misma tenía. Y cuando empezamos a sentirnos así, entonces decimos, pues ya para qué luchar, todo está perdido, ¿no? Llega también entonces la frustración cuando las cosas no salen a nuestra manera, a nuestro gusto, en nuestro tiempo. A veces nos rendimos para no avanzar, para no lucharnos, para no luchar y para no esforzarnos. Y por consiguiente, entonces otro resultado es el temor. Mejor no nos arriesguemos porque nos exponemos a realidades que no podemos o que no queremos vivir precisamente en este momento. Cuando yo pienso en eso, una de las áreas en las que a veces viene desánimo para mi vida, por ejemplo, tiene que ver con la salud. Yo recuerdo cuando tenía como 14, 15 años que yo podía subir escaleras en zancadas de 2, 3, 4, 5 escaleras en un solo brinco. Ahora cuando voy a bajar, por ejemplo, las escaleras del metro, tengo que bajarlas de medio lado porque a veces ya las rodillas no responden muy bien, ¿no? Entonces cuando comenzamos a comparar, cuando comenzamos a sentir la nostalgia, cuando comenzamos a mirar solo lo que es temporal, lo que es visible por ahora, por consiguiente viene el desánimo. Y para esto es muy interesante porque el Señor nos da una propuesta y nos dice, yo estoy con ustedes, pero sobre todo yo les doy mi palabra. Y creo que estos son tiempos en los que nosotros necesitamos la palabra del Señor precisamente para, como Él dice, animarnos, esforzarnos, trabajar y no bajar las manos. El segundo recurso que el Señor nos provee aquí para esa visión en la cual a veces nos quedamos y vamos a leer el versículo 5 es que no solo necesitamos revisar nuestras visiones, también necesitamos refutar las mentiras. El versículo 5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando ustedes salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Y por qué hablo de refutar las mentiras? La gente que había ido al exilio y ahora los posexílicos habían creído varias mentiras y habían luchado con esas mentiras durante más de 50 años. Entre las mentiras o algunas de las mentiras que ellos habían creído es que ellos habían sido desplazados y llevados al exilio y que por haber sido llevados al exilio, entonces era que Dios no estaba con ellos. Y es claro, es lógico, era una realidad que ellos habían tenido que vivir, ¿cierto? Entonces se sintieron abandonados. Cuando Dios se enojó con ellos y los sacó al exilio para hacer volver sus corazones hacia ellos se quedaron en la parte de que habían sentido su enojo, de que habían sido abandonados, pero les costó mucho trabajo entender que aunque Dios estaba abandonado, no por eso estuvo ausente, no por eso los había dejado. Y fijémonos cómo es la misericordia y la gracia del Señor que aún
20 años de que la profecía se cumpliera, que decía que eran 70 años, el Señor volvió su corazón hacia ellos y levantó a Ciro, un rey pagano, un rey sin misericordia, y el Señor lo usó como un instrumento para que el pueblo pudiera regresar, les dio recursos económicos y la orden de reconstruir el templo. Y esto es muy importante porque precisamente es cierto, el Señor dice en Ezequiel que la gloria de Dios había abandonado el templo por el pecado, por la rebelión, por la idolatría de ellos. Pero Isaías nos ayuda a entender que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, que su presencia está ahí, que no va a permanecer enojado para siempre. Y por eso cuando leemos a Esdras, a Nehemías, a Esther, a Zacarías, nos damos cuenta cómo el Señor usó a diferentes instrumentos precisamente para cuidarlos, para ayudarlos a regresar a la nación, para poder reconstruir las murallas, el templo y así poder volver a ser una nación. Por eso ellos entonces, Dios tiene que venir para refutarles las mentiras de que Dios los había abandonado y que por lo tanto Dios como que no estaba en la vida de ellos. No solamente creyeron esta mentira, Dios tiene que venir precisamente para refutarlo. Y es que la gloria de Dios dependía de la apariencia del templo. Como ahora no tenían toda esa grandeza, esa gloria, esa majestuosidad, entonces ellos creían que la gloria de Dios solo estaba en la opulencia, solo estaba en lo estéticamente hermoso. Ahora no tenían que mostrar mucho, lo que tenían era de una calidad muy inferior de lo que habían tenido años antes. El Señor entonces les refuta dándole la razón y varias veces en el libro de Ageo el Señor les dice, porque yo estoy con vosotros. El Señor tiene que venir no solamente para darles a una visión distorsionada su palabra, sino que ahora les dice, yo estoy con ustedes, es decir, mi presencia está con ustedes. Y en la misma sección dice, y mi espíritu estará en medio de ustedes. Él viene para garantizarles su presencia ante las mentiras que ellos precisamente están teniendo. Él viene para decirles, yo estoy con ustedes en esta reconstrucción. Ellos necesitan recibir la verdad de que Dios está con ellos, aún en medio de las dificultades, que los ha perdonado porque Él no puede negarse a sí mismo. La tercera mentira que ellos creyeron es que ellos, por haber roto el pacto, ya Dios no tenía ningún compromiso con ellos. Es decir, esta mentira es creer que el pacto dependía de ellos. Y es en cierta manera una verdad, pero una verdad corta, una verdad a medias, porque el pacto significa cortar, el pacto significa de que si tú no cumples, entonces tienes que morir. Pero aquí nuevamente el pacto dependía más por el carácter del Señor, por su fidelidad, por su misericordia, porque los había escogido, porque los había amado. Y aunque es cierto, ellos habían roto el pacto, el Señor seguía fiel a ese pacto. Él lo prometió en su palabra desde el momento en cuando salieron de Egipto y él no podía o no puede negarse a sí mismo. Por eso al final es no tengan miedo. Yo me comprometí con ustedes precisamente desde que ustedes salieron de Egipto y yo sigo permaneciendo con ustedes. Yo les prometo mi palabra y ahora también les doy mi presencia. Creo que nosotros en nuestra vida también necesitamos refutar muchas mentiras. Ahí Alfred David dice que más del 90% de nuestras historias, de nuestras narrativas están llenos de muchas mentiras. Por ejemplo, pienso a la luz de este texto y de nuestras propias realidades en algunas y usted lo más probable es que puede sumarle otras. Una de las grandes mentiras que nosotros hemos creído es que el amor de Dios es condicional. El pueblo de Israel también había creído eso, que depende de nosotros, que si yo hago lo bueno, me ama, pero que si no, Él deja de amarnos. Y la palabra del Señor dice, no, con amor eterno los he amado. No depende de nosotros, sencillamente ha comprometido por su carácter, por su misma naturaleza. No, su amor no depende de nosotros, sencillamente Él es amor, no puede dejar de ser lo que Él es. Otra de las mentiras también a la luz de este texto es que Dios guarda su enojo eternamente. ¿Cuántas veces hemos pecado, hemos luchado con la culpa, hemos luchado con el desánimo, hemos sentido como que Dios no nos perdona, ¿cierto? Pero la palabra dice que Él no guardará para siempre su enojo, que si nos arrepentimos con nuestro corazón, Él siempre volverá a nosotros. Que Él es lento para la ira y que es grande en misericordia. Creo que también otra de las mentiras es que los pactos
pactos dependen de nosotros. Y esto sí que se ha hecho una realidad en este tiempo, ¿no? Los pactos ahora, entonces, especialmente aquellos que buscan dinero, que buscan salud, que buscan pagar las deudas, ¿no? Lo único que hemos cambiado es el nombre. Antes la gente hacía promesas, caminaba de rodillas, le decía, Señor, si tú haces tal cosa, entonces te prendo tantas velas o te pago indulgencias, ¿no? Si haces tal cosa, yo te doy esta otra. Lo interesante es que a nivel de las escrituras los pactos nacen de Dios, porque Él es el único que los puede cumplir. Nosotros ahora vivimos bajo un nuevo pacto y este pacto precisamente fue a precio de sangre, porque Él sabía nuestra incapacidad y nuestra lucha por nuestros pecados, y también Él conoce nuestra dificultad para ser fieles a un pacto. Si no, pensemos en por qué a tantos hombres y mujeres, por ejemplo, uno de los pactos y de los compromisos que es el matrimonio, les cuesta trabajo, ¿no? Cumplir precisamente la palabra empeñada. Y por eso Dios tiene que venir y decir, no, es que es por mí, por la palabra, por mi presencia, por mi promesa, por lo que yo me he comprometido con cada uno de nosotros. Y a la luz de todo el libro, creo que también otra de las grandes mentiras que nosotros tenemos que refutar es que nuestra identidad como ministros está basada en lo que tenemos, en lo que hacemos u otros dicen, ¿no? Entonces, por eso a veces en ese proceso de comparación, en ese proceso de mirarnos, este tiene 500, yo tengo 50, creemos que nuestra identidad, que nuestro sentido de importancia, que nuestra valía, por ejemplo, está en lo que tenemos o en lo que hacemos, ¿no? Por eso vivimos a veces tan ocupados, tan cansados, tan fatigados, porque hay que hacer muchas cosas. O a veces creemos que nuestra identidad está en lo que otros dicen, ¿no? Lo estaba también viviendo la nación de Israel. No tenemos ese templo, no estamos haciendo todo lo que ellos hicieron. Ay, los opositores están diciendo. Y por eso el Señor viene a corregirnos con su palabra. 9 veces en este libro aparece la frase vino palabra del Señor. Y normalmente cada vez que la palabra se expone, viene a corregirnos, viene a ayudarnos a redefinir, a revisar, a refutar las mentiras. Hace algunos años, cuando yo comencé el proceso de orar y sentir que debía salir de la iglesia para dedicarme a lo que el Señor me había llamado a hacer desde niña, y era impulsar, mover las misiones en la iglesia, pues yo hablé con mi padre. Algunos lo conocen, es un hombre maravilloso que ama profundamente al Señor. Entonces yo le dije, no, papá, yo no voy a ser más pastora de 4 paredes, yo no seré pastora como normalmente se nos ha concebido. Y yo recuerdo mucho que él me dijo, mija, ¿cómo va a entregar la iglesia? Nosotros sin iglesia no somos nada. ¿Quién le va a pagar los arriendos, los servicios, la seguridad social, etcétera? Y yo le dije, ay, papá, qué interesante. Nosotros confiamos en la empresa, confiamos en la iglesia, confiamos en un esposo, en una fábrica, pero ¿cómo nos cuesta trabajo creer que el Señor es capaz de sostenernos? Y yo tuve que confrontar esa mentira en mi corazón, y es que sin iglesia no somos nada. Yo sigo siendo lo que Dios ha querido que yo sea, y lo que soy, soy en Él, no con lo que hago, ni lo que tengo, ni lo que otras personas piensan. Pero ha sido un largo proceso refutar esas mentiras. El tercer recurso que el Señor nos provee para ver más allá de lo visible, para cambiar esas visiones que a veces tenemos tan distorsionadas, para refutar esas mentiras, las encontramos en el versículo 6 al 9. Y es redefinir nuestros enfoques. Por tener ellos y nosotros también una visión torcida, por tener tantas mentiras, pues ellos creen que no pueden construir, el combustible solo alcanzó para 24 días. Por eso el Señor les dice, tienen que redefinir sus enfoques. Y un enfoque es la forma como yo percibo las cosas. Ellos están enfocados en creer que ellos pueden construir el enfoque por el poder humano,
porque el rey les había dado recursos, el primer rey, pero ahora su hijo no les está dando. Ellos, su enfoque es en lo temporal, en lo visible. Ay, este es un pobrecito templo. Su enfoque es que la oposición de los fuertes, de los samaritanos, no los está dejando y por eso están desanimados. Su enfoque es las finanzas. No tenemos la plata que tuvo Salomón, no tenemos la madera, no tenemos el oro, las piedras preciosas. Su enfoque es en la gloria pasada de Israel. Ay, los tiempos de Saúl, los tiempos de David, ay, los tiempos de Salomón, una nación poderosa. Tuvimos precisamente tanta gloria. Su enfoque está en la paz del pasado. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Ay, todo lo que, y ya les he hablado sobre la nostalgia, sobre la comparación, ¿no? Y es interesante cómo el Señor viene y les ayuda con esos enfoques y les da unos nuevos enfoques. Les dice, vamos a redefinir la forma como ustedes están creyendo, como ustedes están pensando, como ustedes están mirando. Y a la luz del libro encontramos y a la luz de esta sección donde el versículo dice, el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿Qué les está diciendo el Señor? Vamos a redefinir los enfoques. Lo primero que el Señor les muestra es que Él es el soberano, que Él tiene el control de todas sus realidades. Le muestra que Él es eterno ante lo pasajero de las realidades, de los reyes, de las situaciones. Les muestra que Él es el defensor del pueblo, que Él tiene el poder, que no tengan miedo ante los samaritanos y ante las realidades que ellos están viviendo y por la cual el combustible se les ha acabado. Les muestra también que Él es el dueño de todo, que Él es el propietario, todo lo que existe sobre la faz de la tierra es mía. También les está mostrando que Él es la gloria, que la gloria no depende de unas murallas, que no depende de unos ladrillos, que no depende de unos minerales, que Él sigue siendo la gloria. Y les concluye diciendo que Él es la paz. Y creo que toda esta sección precisamente nos lleva al pueblo a redefinir los enfoques. Ellos pensaban que la esencia de Dios, del pueblo, de la vida, de la nación, de la adoración, del culto, todo se encerraba en un templo. De ahí esa terrible frustración que les dice esta casita, este templito no puede demostrar nada y por lo tanto no se puede demostrar la gloria del Señor. Pero el Señor entonces lo lleva a redefinir las visiones torcidas, las mentiras creídas y los enfoques distorsionados. Como esta es una palabra profética, hace referencia no solo a algo temporal, no solo a la vivencia y no solo a lo que está sucediendo en el retorno, en el post-exilio. Es interesante que aquí precisamente está hablando, les está diciendo, mire, la profecía tiene un cumplimiento y el primer cumplimiento de esta palabra es temporal. Ellos pudieron al final terminar la casa. 4 años después pudieron terminarla. Ahora ya no es el templo de Salomón, sino el templo de Zorobabel. Se da un gran despertar y Dios usa Esdras para traer un gran avivamiento, ¿no? A través de Zorobabel, de Josué, de Esdras, de estas personas a las que Dios ha levantado. Pero así como las piedras y las construcciones y a veces cosas visibles son temporales, ese templo algún día se quedó en el pasado y ahora Herodes después tiene que volver a construir un templo que es el que precisamente está para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese templo también un día se acabó, 70 años después de nuestro Señor Jesucristo y está la hora que no se ha podido reconstruir. Ese es el primer cumplimiento profético. El segundo cumplimiento profético fue cuando vino nuestro Señor, cuando Él viene al templo. Y al venir dice que la gloria de Dios vino a ese templo y por eso cuando vio a los cambistas que estaban allí volviendo a esa casa de oración, negocio, se enojó y dijo, oh, estos cómo han vuelto el templo en negocio y cómo han dañado la casa de oración.
Hay un tercer cumplimiento a esta profecía y ahí ya no es algo físico. Cuando usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 1, 14, o cuando lee a San Juan capítulo 2, el versículo 19 al versículo 21 dice que este templo físico será destruido, que no quedará piedra sobre piedra. Juan también dice que vino el Señor y que ese verbo se tabernaculizó, es decir, se hizo templo. Y él mismo dijo que en 3 días él destruiría ese templo y lo volvería a construir o a reconstruir. Pero él ya no está hablando de un templo físico, sino un templo de él como persona, como Dios, como el Emmanuel, Dios con nosotros. Para ese momento era una profecía y les está diciendo, tienen que redefinir sus enfoques entre reducir la presencia de Dios a algo físico, porque ahora tienen que hacer la transición a una persona, porque llegará el tiempo en que vendrá el deseado de las naciones. En él se cumple la profecía de Génesis hasta que llegue el Mesías. Él hará temblar a las naciones y solo él traerá paz. Y todo esto solo se cumple en la persona de Jesucristo y se cumplirá de manera definitiva cuando él llegue por segunda vez y cuando toda rodilla se postre delante de él y traerá la paz mundial que durante siglos las generaciones han y hemos esperado. A veces este texto se usa mucho para construir templos físicos y hablamos de que la gloria postrera será mejor que la primera, pero no está hablando de un texto físico, está hablando de que la gloria postrera es una persona de Jesucristo y que precisamente, como les dije, este templo ya fue destruido. Los romanos un día lo destruyeron, el templo de Herodes hoy tristemente es una mezquita musulmana y es un lugar de adoración. Saben, amados ministros, la iglesia del Nuevo Testamento entendió que su espiritualidad, su adoración, la gloria del Señor no se reducía a un templo, que la iglesia ha existido durante siglos sin templo. Esta primera iglesia entendió que el cristianismo no se podía encerrar a unas paredes, por eso se reunían en casas donde todos los creyentes predicaban al templo eterno, a nuestro Señor Jesucristo, porque el templo no son las paredes, el templo es Cristo el Señor y aún en un sentido derivado nosotros también, dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos lleva a redefinir nuestros enfoques. Tristemente la iglesia perdió el enfoque. Después de Constantino, entonces otra vez volvieron al Antiguo Testamento, a las construcciones visibles, temporales, físicas, transitorias. Por eso ahora invertimos millones en templos, ¿cierto? Creyendo que esa es la gloria postrera. Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos redefinir. Si llega, por ejemplo, una persecución, entonces si no tenemos templos, se acaba la iglesia. Mucha gente, yo recuerdo diciéndome cuando comenzó la pandemia, ay, se cerró la iglesia, ay, ¿qué vamos a hacer sin iglesia? Y yo todavía escuchaba gente decir, ay, pero si la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no está limitada a un lugar físico, porque el verdadero templo no está condicionado a lo temporal, a lo visible, a lo transitorio. La Biblia dice que ni la muerte ni la tumba lo encerró. Como les conté cuando comencé esta exposición, tuvimos que regresar a Cartagena para que el piloto pudiera hacer recarga del combustible de la nave y que así el avión no se cayera. Creo que el desánimo en la vida nos ayuda a entender que cuando el combustible comienza a acabarse, necesitamos hacer pares. Necesitamos meditar en nuestros corazones, necesitamos precisamente hacer vuelos para revisar o hacer revisión de vuelos mejor para revisar. ¿Y por qué? Porque precisamente la palabra, la presencia, la promesa, el pacto, los proyectos de Dios nos invitan a revisar nuestras visiones torcidas, a revisar cómo estamos mirando, quedándonos en lo temporal, en lo visible, en lo que alcanzo a ver, en la gente que llegó, en la gente que no llegó, ¿cierto? Y por eso el Señor nos da su palabra, nos da sus promesas. También el Señor viene para decirnos, mire, cuando te desanimas, normalmente es porque estás creyendo mentiras. Y por eso viene para decirnos, mire, mi palabra, mi presencia, mi carácter fiel, viene para cambiar. Y por eso dice, mi espíritu estará con ustedes. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y la verdad
nos hace libres. Y creo que el Señor también, con su palabra, sus promesas, su pacto, su presencia, su poder, su provisión, su carácter, ¿no? Viene para decirnos también tenemos que redefinir nuestros enfoques. No se nos puede olvidar que Él sigue siendo el soberano, el eterno, el proveedor, la gloria, la paz, todo lo que necesitamos precisamente está en Él. Que Él es el que nos marca las rutas, que Él es nuestro combustible para animarnos, para que a través de su Santo Espíritu podamos hacer frente a esas visiones equivocadas, a esas mentiras que hemos creído y a esos enfoques distorsionados que tenemos. Y por eso yo creo que el Señor hoy nos invita a recargar el combustible para poder mantenernos y poder crecer y mantener nuestros ojos puestos en el único y verdadero templo. Para esto, lo primero que necesitamos, y puede sonar como redundante, es la palabra es siempre la que nos endereza, la palabra siempre es la que nos anima, la palabra es la que nos permite tener tiempos de lamento, tiempos de gozo, siempre la palabra es puntual para cada uno de nosotros. Creo que también la oración es lo que nos ayuda a recargar el combustible, esa relación con el Señor, esa relación de intimidad. También pienso que el Señor hoy nos invita a recargarnos el combustible cuando nos desanimamos porque estamos viendo lo temporal y es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede corregir nuestras visiones equivocadas, nuestras mentiras, nuestros enfoques distorsionados. Y también a la luz de Ageo creo que necesitamos de vez en cuando confrontaciones periódicas, sobre todo cuando se nos acaba el combustible para marchar. Y otra invitación que el Señor nos da también a la luz del libro es que podemos recargar ese combustible en la fe, en creer en su palabra, en su promesa, en su pacto, en su presencia, en que somos de Él, pertenecemos a Él en sus propuestas continuas y en últimas en una relación continua con el templo viviente, porque Jesucristo es el Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos hoy animarnos. Bendiciones para todos.